Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saludamos desde la ciudad de Guatemala. Como siempre, su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso. Y tengo el privilegio de tener a un amigo, a un colega. Fuimos ordenados juntos en el ministerio aquí en el país de Guatemala, al querido pastor Diego Ajanel. Él es de aquí de Guatemala y les quiero comentar a nuestros hermanos. Él es uno de nuestros traductores que tenemos aquí en Guatemala, ya que Guatemala es un país que mantiene su cultura en diferentes áreas. Tenemos cerca de 22 idiomas, dialectos propios del país con diferentes culturas, diferentes pueblos y el querido pastor Diego Ajanel, pues él es un bilingüe, trilingüe aquí con nosotros porque habla el español y a veces nos sirve de traductor para el idioma quiché y el idioma quechí. Así que, hermano Diego, pastor Diego, gracias por estar hoy con nosotros en el departamento. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos siguen. Muchas gracias, hermano Pastor Danilo, por esta invitación y así compartir juntos la lección que es tan maravillosa, muy impresionante. Y también quiero saludar a mis hermanos, quienes van a compartir con nosotros o están pendientes de cada lección que presenta a través de este medio. Solo quiero comentarles un poquito mi primer idioma. Mi primer idioma es el quiché y mi segundo idioma es el castellano, o el español, ¿verdad? Y después aprendí tal vez un 75% del idioma quechí. Pues quiero saludar a mis hermanos en el idioma castellano. Muchos saludos, hermanos, donde ustedes se encuentran. Deseamos que cada lección que se programa, que se preparan, pues pueda ser de mucha edificación, a la vez también como advertencia, como amonestación para el pueblo de Dios donde nos escuchan. También quiero saludar a mis hermanos en el idioma quiché. El idioma quiché es bastante amplio. Hay muchos departamentos, lo hablan hermanos, iglesias enteras. Hay una gran parte en quiché, allá en Totonicapán, o sea, todo lo que es el occidente, el Ujú. distrito occidente, donde hay más iglesias que hablan el quiché. Huecha nimri kim ichihue o chelok ochlal, pues retko ridios que te uchijo calok, ural que catijo hip chewe tiojbal, rech escuela sabática javiche. Kuaj que kastaba kakoj pa il, kastaba kakoj pa cuenta, has rikatijo hipche, has sib talkanok, rishkul matajo her, trankakul matajik y ripet nakchikawach. Wawe katijo hipche chanimri, sharmal que kakoj pa il, sich kakajik ahrich, has kubir dios chke, unesha kuhuyo, unesha kuhubochich, unesha ku kukuchqoch has repetaqchqoch. Arewar kimich y kinyaq rutzil wachaloq hawi kriqta waloqchi, hawi ko waloqchi. Tanto ra nimaqtaquniaq ra album ra klab al tomishqib re Dios teuchinaloq. También quiero saludar a mis hermanos un poco en Quechí, Por favor, hermano. allá por el área Polo El Chic, Polo lo que Chic. es todo lo que es Alta Verapaz, el Distrito Norte. El Amén. Distrito Norte tiene como posiblemente un 80 o 75% del habla quechí y tenemos muy poco elemento que trabaja en esa área. Tenemos muy poco, no tenemos aún un pastor que habla quechí, solo tenemos colaboradores hasta hoy. Bancho Dios, Juan Quinarín, Riquín, hermano Danilo Monterroso, pastor de Xolomil, de Cángel, de Jacua, Arin, Guatemala. Bancho Dios, Juan Quinarín, Toxolok, Bayak Chirish, Litzolep, Relis, Escuela Sabática. Pues Renogelin, Cuamten, Eli, Salich, Orahil, Chusnojil, a Laesh.
Barcuang, Bartecuang, Cobán, Polochic, Aranza, Playa Grande, y Cacuate Soptecín, Junche Chacajunil, Jatzol, y también Ser Comonil, Jatzol, Chirish, Li, Tzolebal, Re, Li, Escuela Sabática. Areli Dios te Soptecín. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Diego, por su intervención. Qué bendición es que tengamos dentro del pueblo de Dios elementos preparados para poder predicar el Evangelio. Y no hay nada más lindo de que las personas puedan escuchar el Evangelio en su propia lengua. Yo creo que eso abre puertas. A veces necesitamos del Pastor Diego para que él nos pueda traducir y hay más confianza y poder abrazar el Evangelio. Creo que este es un llamado para todos nuestros hermanos que nos siguen a nivel de Latinoamérica. Hay muchos lugares, sé que en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Colombia, en México, en varios países, la mayor parte de países latinos, siempre hay esa diversidad, o si no es un idioma, dos, tres, pero aquí en Guatemala tenemos 22 lenguas, Pastor Diego, y gracias a Dios porque tenemos que llegar a todos esos lugares y necesitamos elementos. Y solamente la obra del Espíritu Santo puede hacer eso con Amén, nosotros. amén. Pastor Diego, vamos a tener la oración inicial de nuestro estudio y le voy a agradecer que usted pueda dirigir la oración para que Dios nos regale su Espíritu Santo para estudiar esta lección. Oremos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo que habitas en las alturas, alabado y glorificado sea tu bendito y glorioso nombre. En este momento necesitamos tu poder divino, tu aprobación para poder empezar a estudiar juntos esta hermosa lección. Y te pido, Padre, por favor, concédenos tu Santo Espíritu a mi hermano pastor Danilo, a mi persona, pero en especial a todos los hermanos quienes van a también recibir esta enseñanza. Te pido, Padre bendito, tu dirección y también pedimos tu santa bendición por los hermanos que están atravesando circunstancias difíciles en su vida, enfermos, cuántos están en un hospital, en un sanatorio, cuántos están en una clínica. Te pido, Padre, los que están en su casa con problemas de salud, si es tu voluntad, pase tu mano de sanidad sobre ellos, pero que sea de acuerdo a tu santa voluntad. También, Señor, los que tienen problemas difíciles, a veces familias que están en la cárcel o en circunstancias, pero que seas tú con ellos. Por Amén. favor, concede consuelo, esperanza y confianza en nuestros hermanos para no perder esa esperanza de recibir una respuesta. Amén. Bendice tu palabra, tú sabes, Señor, hasta dónde pueda llegar esta lección, pero que todos podamos tener una misma conclusión y una misma respuesta a esta lección. Te pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Diego. Un saludo muy especial a todos nuestros queridos hermanos que nos siguen en toda Latinoamérica y en otros países de otras divisiones. Hemos recibido noticias también que algunos hermanos de habla portuguesa en África siguen esta lección. Que Dios les bendiga grandemente a nuestros queridos hermanos desde Canadá, pasando por Norteamérica, Canadá, todo Norteamérica, Latinoamérica, Estados Unidos. Que Dios pueda bendecirnos grandemente. Tenemos el estudio de la lección número 23 para este sábado 6 de diciembre del 2025. Y tenemos un título, Pastor Diego. ¿Cómo se llama el título de la lección? El título de la lección a meditar es Cautiverio y asolamiento. ¿Quién predijo estas profecías, Pastor Diego? ¿Quién fue el instrumento que Dios usó? Fue el profeta Jeremías. Amén. El profeta Jeremías anunció, avisó, ¿no?, esta cautividad, pero un cautiverio muy desesperante, Así es, Pastor. porque termina, dice aquí, asolamiento. Amén, así es. Si nos puede ayudar con la nota, Pastor Diego, le voy a agradecer porque la nota es pequeña, pero con gran Sí. profundidad.
de lo que había profetizado Jeremías con relación al cautiverio y al asolamiento que iba a venir sobre Judá, sobre Israel. Vamos a ver lo que nos dice la nota. Dentro de pocos y cortos años, el rey de Babilonia iba a ser usado como instrumento de la ira de Dios sobre el impenitente Judá. Una y otra vez Jerusalén iba a quedar rodeada y en ella entrarán los ejércitos sitiadores de Nabucodonosor. Lo que más impresiona aquí, no, no faltaba mucho, Sí. no faltaba mucho, dice aquí, dentro de pocos y cortos años. Se les anunció, es decir, que Dios le dijo, prepárense porque ya no queda más tiempo. Es correcto. Y Dios siempre llama al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, así como le dio un tiempo de gracia a los antediluvianos, a las ciudades de la llanura. Le dio un tiempo de gracia para el pueblo de Israel. 70 semanas están determinados para la santa ciudad. También le dio un tiempo de gracia para los ninivitas que se mandó a Jonás a predicar de aquí a 40 días. Nínive será destruida. Dios siempre manda advertencias. Y Pastor Diego, algo impresionante que llama, ¿cuál fue el último llamado de misericordia que Dios mandó al pueblo de Judá? Pero lamentablemente, ¿qué hizo el rey Joacim? Usted recuerda, Pastor Diego, Sí, ¿cuál fue el último mensaje de advertencia que Dios dio? o sea que en vez de aprovechar ese espacio, dice aquí corto, Sí, no faltaba mucho, era poco tiempo, Dios avisaba, pero lamentablemente el rey Joacim, en vez de oír la voz de Dios, quemó el rollo. O sea, todo lo contrario de lo que Dios esperaba. qué Todo interesante. lo contrario de lo que Dios esperaba. Es decir, que él despreció el El mensaje llamado. que escribió el profeta, es decir, que escribió Baruch, el escribano del profeta Jeremías, que le dijo, escribe las palabras que te voy a decir y vas y lo lees en el templo delante de príncipes, pero el rey Joacim no estaba allí. Dice que ni siquiera había leído unas páginas cuando el rey se indignó y como había frío, me imagino que había un fogón cerca que calentaba el espacio, el ambiente. ¿Y qué hizo el rey Joacim? Tomó el rollo y lo tiró en el fuego De y las se llamas. consumió. Dice el testimonio que fue el último mensaje de misericordia que Dios le dio a ese pueblo, especialmente a los dirigentes. Ahí estaban las autoridades civiles y las autoridades religiosas, pero no escucharon la voz de Dios. Toma de Jerusalén. Pasamos a la primera pregunta, Pastor Diego. ¿Quién conquistó la ciudad de Jerusalén? ¿Quién fue? ¿Qué rey? ¿Qué país? ¿Qué gobierno? ¿Qué potencia? Pues nuestra pregunta, o sea, los textos nos hace mención eh, la ciudad o quién conquistó la ciudad de Jerusalén Ujú. fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Así es. Recordemos que Babilonia siempre ha sido presentado en la profecía, Ujú. en el caso de la estatua, Sí, la cabeza de oro, sí. ha sido una potencia, un imperio tan fuerte y poderoso, y ese fue el mismo imperio, ese mismo poder conquistó a Jerusalén. Lo sitió de una manera tan terrible, Ujú. Pastor Diego, que su pregunta dice, ¿cuál fue el destino del rey Sedequías y sus hijos y de los nobles de Judá, de los príncipes? ¿Qué pasó con ellos, Pastor Diego? Dice que todos los príncipes, los hijos de Sedequías, fueron degollados, degollados. Y después de eso, pues a Sedequías le sacaron los ojos, le sacaron los ojos. Los hijos de Sedequías y todos los nobles de Judá fueron, dice, degollados. Pero eso es lo que cuesta caro, por decirlo así, la desobediencia. Exactamente, no oyeron la voz de Dios y el resultado fue la muerte. Y triste es ver al rey Sedequías que lo llevaron cautivo, encadenado, sin ojos.
Ujú, para morir en el exilio en Babilonia, en tierra extraña, por no escuchar la voz de Dios. ¿Qué paralelismo encontramos, Pastor Diego, para el tiempo del fin? Porque hoy no tenemos una Babilonia literal que nos invada literalmente, pero hay una Babilonia espiritual que invade individualmente a los cristianos. Y si nosotros cedemos a no escuchar la voz de Dios, sino escuchar voces extrañas, voces confusas, ujú. ¿cuál va a ser el resultado en nosotros? Pues sin otra respuesta, nos sería la misma Destrucción. suerte, por decirlo así. Exactamente, la misma La suerte que misma suerte. corrieron ellos. Es decir, que todos los que desobedecemos o todos los que desobedecen el llamado de Dios, todos los que no aprovechan el último llamado, la última oportunidad de Dios, en vez de aprovechar la oportunidad que Dios nos da, pues más se acerca uno a Babilonia o más desobediente, pues Babilonia los va a conquistar Es correcto, es con los mismos juicios que Dios ha sentenciado por eso el a los mensaje desobedientes. de Apocalipsis capítulo 18 es salid de ahí, pueblo mío, para que no recibamos, dice, para que no participemos de sus pecados ni Ser recibamos sus parte de sus plagas. plagas. Es interesante poder entender eso. Vamos a leer la nota, dice la nota, en el año noveno del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén para asediar la ciudad. Para Judá la perspectiva era desesperada. El Señor mismo declaró por medio de Ezequiel, he aquí que estoy yo contra ti. Qué interesante. Ujú, Yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no volverá más. Todo corazón se desleira y todas las manos se debilitarán y angustiaráse todo espíritu y todas rodillas se irán en aguas. Y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo para encenderse sobre ti, y te derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Interesante lo que se vivió en el sitio, en el cautiverio y en el asolamiento que vino sobre Jerusalén en esos días. La pregunta número dos, Pastor Diego, dice, ¿cuál fue el destino de los habitantes de Jerusalén? ¿Y qué privilegio se concedió a los pobres de Judá en esta situación? ¿Qué fue lo que pasó? pues vemos de que, primero vemos que Sedequías, los nobles, fueron degollados, fueron, sí, pero ahora el pueblo, el resto del pueblo, fueron llevados Así es. a Babilonia, cautivos a Babilonia. Pero lo que más me impresiona aquí, ¿qué pasó con los pobres? Ajá. Mira, dice aquí que los pobres, que el capitán de la Sí, guardia, lo que hizo, dejó a los pobres en la ciudad, en Judá. Recibieron viñas, recibieron sus sí, sí. heredades. Ujú. ¿Y sabe qué me hace pensar esto? Los pobres. Jesús dijo un día, bienaventurados Así es. los pobres en espíritu. Y esos pobres que dice, que menciona aquí estos versículos, representa, dice, los fieles, el pequeño El grupo de remanente, fieles, que a mí me impresiona, si nos damos cuenta de todas las lecciones que hemos estudiado antes de todo eso, siempre ha quedado un un remanente, pequeño un grupo. residuo. O sea, siempre han habido fieles, y los fieles son los que Dios ampara a sus hijos fieles. Los Amén. pobres representan a los pocos fieles que han quedado en todas las circunstancias, en todos los tiempos que el pueblo completo ha sido infiel, pero siempre han habido personas o hijos de Dios fieles. Amén. No son muchos, Así siempre es. han sido pocos. Así es, Pastor Diego.
Cuando nosotros hacemos un estudio muy detallado de lo que pasó en la sociedad de Israel, tenemos la sociedad religiosa. ¿Qué pasó con los sacerdotes y los profetas falsos? Fueron muertos a espada, Ujú. murieron en el sitio de Jerusalén. El templo quedó destruido. Destruir No habían más ofrendas en el templo, todo quedó asolado. las casas quemadas, La, dice. nos vamos a la parte social de la comunidad, de los habitantes de Israel, de Judá, quedó destruido, asolado, quemado, como usted lo menciona. Mujeres solas perdieron a sus esposos, muchos hijos sin padres, muchos padres quedaron separados, es decir, una asolación terrible que vino. Desesperada, dice. Sí, y es increíble, pastor, cómo todo lo que sucedió, pero con los nobles, con los príncipes, fueron degollados, Ujú. otros fueron llevados cautivos a Babilonia, los sabios fueron llevados cautivos a Babilonia, y ahí hay algo muy impresionante que nos llama la atención, pero usted dijo algo, ¿qué pasó con la parte de la sociedad más débil, más vulnerable, como son los pobres? Quedaron ahí en la ciudad. ¿Y qué hizo Nabuzaradán, que era el capitán de la De la guardia. guardia? Les asignó viñas, como usted mencionó, y les asignó también heredades. Es interesante notar cómo los pobres que quedaron realmente ahí en Jerusalén son considerados como el remanente que quedó allí. Pero hay algo muy importante, Pastor Diego, cuando nosotros analizamos esta lección. Y yo quiero que por favor escuchen lo que dice la nota. Pero Dios no abandonó a la desesperación completa al fiel residuo que quedaba en la ciudad. Ujú. El fiel residuo, pastor. Aún mientras los que despreciaban sus mensajes de vigilancia estrechamente, Jeremías recibió nuevas revelaciones concernientes a la voluntad del cielo para perdonar y salvar, y ellas han sido desde aquellos tiempos hasta los nuestros una fuente inagotable de consuelo para la iglesia de Dios. Siempre Dios va a tener fieles en su iglesia militante. Hoy nosotros somos la iglesia militante. Somos la iglesia que militamos rumbo a la tierra prometida. Y los fieles, la iglesia triunfante sale de la iglesia militante. Amén. Muy importante que nosotros podamos comprender estos puntos. Pasemos rápidamente, Pastor Diego, a la pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta número 3? ¿Qué instrucción dio el rey de Babilonia a Nabuzaradán acerca de Jeremías después de la caída de Jerusalén? Este hombre llamado Nabuzaradán es el capitán de la De la guardia. guardia. A veces es muy complicado pronunciarlo porque es un nombre muy grande, pero este era el capitán de la guardia de Babilonia de Nabucodonosor. ¿Qué le dijo el rey de Babilonia a este capitán de la guardia con relación a Jeremías? Que lo matara, que le quitara los ojos, que lo degollara. ¿Qué le dijo, Pastor Diego, el rey Nabucodonosor? ¿Cómo era que es posible que el rey Nabucodonosor sabía de Jeremías? Importante, impresionante lo que Dios hace con sus siervos, Amén. con sus ministros. Pues el rey de Babilonia dijo a Nabuzaradán Ujú. que lo lleve, pero que no le haga ningún mal. Así es, En otras palabras, Jeremías fue protegido por el mismo capitán de la guardia. así es. Lo protegió, lo soltó, porque también estaba eh, sujeto, pero el profeta fue protegido por el mismo capitán de la guardia. Dios protege a sus siervos, pero siervos fieles, Amén. los siervos fieles. Entonces Dios dio la orden que, leyendo todos los textos que encontramos aquí, Dios le dijo, solo haga lo que Él dice o lo que el profeta dijera. Entonces vemos aquí el amor de Dios, la protección de Dios a sus fieles siervos. Qué interesante, Pastor Diego, cómo el rey Nabucodonosor le dice al capitán de su guardia, mira, te recomiendo a Jeremías. Ujú. Lo reconocía como un profeta de En- Dios. sí, Recordemos que el rey de Judá lo había metido en aquel pozo
Y si no hubiera sido por aquel etíope, Jeremías se hubiera ahogado, se hubiera muerto en ese pozo, era un lodo, se había secado el agua y era como lodo que estaba allí en ese pozo. Y fue sacado por un etíope y lo sacaron al patio de la cárcel. Y ahí en el patio de la cárcel estaba Jeremías cuando vino la invasión de Babilonia. Y ahora viene el rey Nabucodonosor y le dice a su capitán Nabuzaradán que por favor no le hiciera ningún daño a Jeremías y que lo sacaran del patio de la cárcel. Y dice que vivió entre el pueblo que quedó en Jerusalén. Sí. Es interesante lo que le pasó ¿cómo se llama? A Jeremías. Pero la pregunta 4, Pastor Diego, nos dice algo más sobre esta situación actual de Jeremías. ¿Qué dijo el capitán de la guardia babilonio sobre las profecías acerca de Israel? Habían profecías acerca de Israel que los que estaban fuera del pueblo sabían. Gente que no conocía de Dios, es decir, que no temían de Dios, conocían las profecías que iba a venir sobre el pueblo de Israel. ¿Qué dijo el capitán de la guardia babilonio sobre las profecías acerca de Israel, Pastor Diego? Impresionante. A veces uno se pone a pensar, ¿será que había leído la Biblia, había leído la profecía? Pero todo lo que dijo, todo lo que ha sucedido a Israel fue por no oír la voz de Dios. Qué interesante. Eso fue lo que dijo Este este capitán de la capitán guardia. de la guardia. Ya me hace a mí entender como que él ya se unió al profeta. Así es. ¿Ya? Se une al profeta porque dice, todo lo que ha sucedido a Israel fue por no oír la voz de Dios. El capitán le soltó al profeta y le dio su oportunidad de elegir dónde poder vivir. Qué interesante. Todavía le dan un privilegio Todavía, al todavía. profeta. Imagínense, hermanos, lo que hace el ser fiel al Señor. Es importante porque el profeta sufrió dentro de su pueblo. Recordemos, Pastor Diego, que uno de los sacerdotes le dio un puñetazo al profeta Jeremías Ujú. y luego lo puso en el cepo y lo trató muy mal. Y ahora encontramos nosotros que viene el capitán de la guardia de Nabucodonosor, me imagino un gran general, hermano, que Ujú. dirigía los ejércitos de Nabucodonosor y le dice el rey, por favor te recomiendo a Jeremías, no le hagas ningún daño, búscalo donde está. Y lo encuentra en el patio de la cárcel y lo saca de ahí, se lo lleva con él y le da el privilegio de, ¿qué? De decirle, bueno, ¿dónde quieres? ¿Quieres ir con nosotros a Babilonia o quieres quedarte aquí en Israel con el remanente que quedó allí? Me Sí, pastor. impresiona algo, hermano Pastor Danilo. Recuerde que su mismo pueblo, los mismos sacerdotes, un sacerdote que le azotó al Así es. profeta, el mismo sacerdote del mismo pueblo azotó al profeta. Y ahora viene una persona, podemos llamarlo así, Impío. impío, Que, pagano, así es. sin principio, sin conocimiento de lo que el pueblo de Dios conocía, fue el que dijo, este pueblo sufrió por no escuchar la voz de Dios, Qué tremendo, qué por no escuchar interesante. la voz. Pastor Danilo, en esta pregunta 4 a mí me impresiona mucho porque Dios castiga toda desobediencia, Así no es. porque Dios sea malo, porque uno mismo es el desobediente. Algo interesante, pastor, es de que no solamente el capitán de la guardia tenía conocimiento de lo que vendría ¿cómo se llama?, a la ciudad de Jerusalén, a Judá y a Israel, sino también Nabucodonosor. Y Ujú, en varias oportunidades, como hemos leído nosotros en las notas anteriores, que el instrumento que Dios iba a ujú. usar para castigar al desobediente Judá e Israel iba a ser Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y ahora, ¿qué hizo por Jeremías después de la caída de la ciudad? Bueno, le dio a elegir, ¿te vas conmigo o te quedas Ujú. con el remanente? Y Jeremías decidió Decidió quedarse quedarse con el con el remanente, residuo, con el con los residuo. pobres. No, él no prefirió comodidad, Sí. decidió quedarse con el pueblo fiel. Amén. Tan importante es, queridos hermanos, que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Dios nos llama a través de las lecciones. Dios nos llama a través de un mensaje. Dios nos llama a través de un consejo. Dios nos llama a través de una prueba. Dios nos llama a través de los eventos finales que estamos viviendo.
La misma naturaleza gime por su liberación. Dios nos llama a través de su Espíritu Santo y ojalá que tú y yo podamos escuchar la voz de Dios, porque también viene la gran Babilonia, el asedio espiritual muy bien, muy pronto viene, la confusión religiosa viene y esperamos que el pueblo de Dios, el remanente para el tiempo del fin, pueda estar firme cuando venga el acoso terrible para el tiempo del fin. La nota, Pastor Diego, por favor, si me hace favor de leerla, es pequeña pero muy profunda. La nota de la pregunta 4 dice, hay un límite más allá del cual los juicios de Jehová no pueden ya demorarse. El asolamiento de Jerusalén en los tiempos de Jeremías es una solemne advertencia para Israel moderno, para el Israel moderno, de que los consejos y las amonestaciones dadas por instrumentos escogidos no pueden despreciarse con impunidad. Impunidad. No puede pasar por alto. No. No se puede pasar por alto los consejos, las advertencias, las amonestaciones que se ha dado, que se dio al pueblo en el pasado. Hoy en día, hoy en día también se está dando las advertencias y a veces no se reciba, no se ve como una muestra de amor de Dios. Dios nos llama, Pastor Diego, a través de muchas formas. Y como usted lo menciona y como lo dice la nota también, hay un límite más allá de la cual los juicios de Jehová no pueden ya demorarse. Su amor es tan grande, su misericordia es tan grande, pero hay un límite para cada ser humano. Y muy pronto el límite se acabará. Muy pronto las puertas de la gracia se cerrarán. Y si las puertas de la gracia se cierran, la gran pregunta es, ¿tú y yo ya estamos preparados? Es el tiempo de poder comprender el llamado de Dios. Pasamos a la pregunta número 5 y ahora dice conspiración. Vamos a ver qué pasa bajo este subtítulo. Recordemos entonces que el capitán de la guardia de Nabucodonosor, Nabuzaradán, llega y comienza a ver quiénes fueron los que Ujú. sobrevivientes en Judá. A los pobres les da viñas, les da por heredad lo que podría haber quedado como habitable. Estos que comenzaron a hacer, a reconstruir algunas casas, a poder trabajar las viñas que estaban allí y a poder ser fieles al Señor en su conocimiento claro que tenían con relación al verdadero Dios del universo. Ahora hay algo muy importante que nosotros podamos entender. Después de que el capitán de la guardia asignó los lugares donde iban a quedar los pobres de la tierra y que Jeremías decide quedarse con ellos, ahora sucede algo en la pregunta número 5. El rey Nabucodonosor tenía que poner a alguien que Ujú. pudiese cuidar, que Para pudiese gobernar. gobernar sobre ellos. ¿A quién designó el rey de Babilonia para gobernar a los que habían quedado en Judá? Aquí encontramos a otro Personaje. personaje del mismo imperio de Babilonia, ¿no? Fue puesto Gedalías, hijo de Ahicam, como gobernador Ujú, sobre el resto sí. que quedó en Jerusalén, en Judá. Algo interesante, Pastor Diego, es que el rey de Babilonia tenía que colocar a alguien para que pudiesen gobernar sobre ellos. Y claro, ellos pues tenían que ver el resultado de que el pueblo que había quedado ahí no pudiese rebelarse, no pudiese unirse en algún motín para poder salir del cautiverio, porque recuerden que había una profecía que eran 70 años que Babilonia iba a gobernar sobre el pueblo de Israel. La nota dice algo muy importante. Librado de la cárcel por los oficiales babilonios, el profeta decidió echar su suerte con el débil Ujú. residuo de los pobres del país que los caldeos dejaron para que fuesen viñadores y labradores. Sobre estos, los babilonios pusieron a Gedalías como gobernador. Ujú. Es decir, que este hombre Gedalías quedó como gobernador en lo que quedó del asolamiento y de la invasión que hicieron los de Babilonia sobre el pueblo de Israel. Me hace pensar lo impresionante aquí, cómo Dios está pendiente de sus hijos fieles. Amén.
Primero, el capitán los dejó allí Sí, y ahora no quedan abandonados. Ahora, ¿qué hacer? Porque un asolamiento completo. sí, Se imagina, quizás ya no hallaban qué hacer, pero Dios siempre usa instrumentos. así Entonces, es, el mismo rey elige un gobernador para que ponen en orden las cosas. así Pero es. eso ya es un asunto de Dios. Amén. ¿Ya? Dios estaba dirigiendo los movimientos. Queridos hermanos, debemos de entender que después de una guerra, ¿qué queda? Mm, Queda destrucción, queda total. desolación, Hambruna, hambrunas, to- quedan enfermedades terribles. situaciones difíciles, pero Dios estaba dirigiendo porque no podía eliminar totalmente a Jacob, no podía eliminar Mm, a su pueblo. Y esto fue causa porque ellos no obedecieron la voz de Dios. Hoy Dios nos llama de diferentes formas y hoy nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios que nos llama. Pasamos a la pregunta número 6, Pastor Diego. ¿Qué hizo Ismael en contra de Gedalías y quienes estaban involucrados en la conspiración? Por eso el subtítulo de esta pregunta 5 y 6 es la conspiración, es decir, que hubo un levantamiento. A ver, Pastor Diego, ¿quiénes conspiraron contra ese gobernador que puso el rey Nabucodonosor por orden del rey Nabucodonosor y que se le da al capitán de la guardia? Cuéntenos, Pastor Diego, ¿qué pasó acá? Antes de ver qué hizo Ismael, este levantamiento, esta conspiración, lo que necesitamos ver aquí era a favor del pueblo residuo, los fieles que quedaron, o es empeorar la situación, ¿verdad? Entonces vemos de que Ismael hirió totalmente a espada a Gedalías. Ujú, Y no solamente a Gedalías, sino también mató a los otros judíos que estaban con él. sí. Y también habían soldados caldeos que Ujú, estaban ahí, que tenían un pequeño ejército de Babilonia y este Ismael los mató. Y lo más triste, Pastor Diego, es de que habían príncipes ¿cómo se llama?, del rey también. Y ahí sucedió pues una situación muy difícil de pensar en esa conspiración. Y lo triste, Pastor Diego, es de que esto trajo consecuencias. ¿Por qué trajo consecuencias? Porque cuando se hace esta conspiración y comienzan ellos a atacar a los que habían quedado allí ¿cómo se llama?, en Judá, algunos se les viene la idea, pues aquí no vamos a estar bien, nos vamos a ir ¿para dónde? Para Egipto. ujú. Pero luego aparece otra vez Jeremías con un mensaje. Pero leamos la nota, hermanos, porque es muy clara la nota. El Señor dijo acerca del que había traicionado tan vilmente todo cometido sagrado: ¿será Mm. prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿Y el que rompió la alianza podrá huir? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar del rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuya alianza con él hecha rompió, y no con grande ejército, ni con mucha compañía hará con el faraón en la batalla, pues menospreció el juramento para invalidar el concierto, cuando he aquí que había dado su mano e hizo todas estas cosas, no escapará. Es decir, que había una conspiración y la conspiración era quitar a ese gobernador que había colocado Nabucodonosor y luego pues asediar al residuo que había quedado, porque el diablo quiere destruir al residuo. Recuerde, Pastor Diego, que la profecía dice: y el dragón se llenó de ira contra quién, Contra contra el la resto, mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de de la la descendencia descendencia de de él. ella, los que han permanecido fieles. Y ese era el propósito del enemigo a través de Ismael, de poder destruir, de poder desanimar, de poder causar confusión en el campamento. Pero vemos nosotros y vamos a ver la historia, porque esto es historia, y vamos a ver qué es lo que pasa después. Vemos que Gedalías Ajá. era un gobernador puesto por el rey de Babilonia, Babilonia. Babilonia. Pero ahora este Ismael, ¿de qué parte pertenece si se levantó? No era de Babilonia, del mismo.
pueblo. el mismo pueblo. Y eso Exactamente. pasa en este tiempo. O sea, en vez de ayudar al pueblo a ser fiel a Dios, pues es de destruirlo. Satanás usa muchos medios para desaparecer el pueblo de Dios. Como Jesús dijo, el diablo vino solo para destruir, matar, robar. Lo que Satanás quiere es que desaparezcan los fieles. Amén. Así es. Y usa, no pudo. El rey de Babilonia no destruyó al resto, Sí. pero ahora se levanta otro del mismo pueblo para destruir a los que se quedaron. Por eso esta conspiración trae como resultado de que estos que se levantan en esta conspiración quieren aliarse con los egipcios y quieren huir a Egipto. Y ahora aparece otra vez el profeta Jeremías Ujú. y con un mensaje poderoso. ¿Qué advertencia? Pasamos a la pregunta número 7, la última, Pastor Diego. Regreso a Egipto. ¿Qué advertencia de Dios dio Jeremías al remanente de Judá antes de partir hacia Egipto? ¿Cuál fue la advertencia, Pastor Diego? La advertencia es bastante, de verdad, que hay que tomarlo muy en serio. Dice que la espada que teman los alcanzó allí en Egipto. O sea, los va a alcanzar. El texto dice, la espada que temían de los de Babilonia, pero ahora en Egipto no van a estar libres, también serán alcanzados por la ira de Dios. Serán muertos de espada, hambre y pestilencia. ¿Sabe qué me hace recordar estos tres juicios? En el libro de Ezequiel 5:12, Ezequiel 14:21 y también en Apocalipsis 6:8. Sí. Ahí me impresiona lo que dice Ezequiel 14:21. Enviaré mis cuatro juicios terribles contra Jerusalén. Mm. ¿Ya? Entonces, ya aquí ya no es en Jerusalén, allá en Egipto. El pueblo va para Egipto, pero la ira de Dios los alcanzará allá. Regresar a Egipto Qué es increíble. terrible. Es decir, todos los que quieren regresar a Egipto están buscando la muerte. Así es. ¿Sí? Es preferir la muerte, porque dice aquí, los alcanzará espada de hambre y de pestilencia. Qué tremendo, Pastor Diego. Yo tengo un resumen para que podamos entender, porque la lección son 7 preguntas que no podemos tener el contexto completo. Por eso es muy importante estudiar los capítulos 40 y 41 del libro de Jeremías. ¿Quién era Ismael? Hijo de Netanías. Ujú. Dice claramente, Ese, Ismael dice que fue un miembro de la realeza davídica, es decir, un descendiente directo del rey David. La Biblia lo describe así en Jeremías 41:1. Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real. Esto significa que este Ismael era de sangre real. Por su linaje, se consideraba que él tenía derecho al trono de Judá, que no le pertenecía a Gedalías. No aceptaba la autoridad de Nabucodonosor, que había puesto sobre Judá. Después de la destrucción de Jerusalén, Babilonia puso como gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam. Gedalías no era rey ni era de la línea davídica. Era simplemente un administrador nombrado por Babilonia para mantener la paz, para que ellos pudiesen tener un gobernador, como usted lo explicó. Sabemos que Ismael era aliado secreto del rey Amón, que despreciaba a Babilonia, despreciaba a quienes colaboraban con el nuevo orden, buscaba recuperar poder para sí mismo. Pero la pregunta es, ¿por qué Ismael asesinó a Gedalías, el gobernador que puso Babilonia en Judá, sobre el remanente que había quedado? Número uno, una motivación política. Como descendiente de David, Ismael pensaba que Gedalías usurpaba un cargo que debía ser de él. Dos, motivación nacionalista y religiosa. Ismael veía a Gedalías como colaborador del enemigo de Babilonia. Número tres, motivación personal y ambición. mm, El rey de Amón, Balis, conspiró con Ismael y lo convenció de matar a Gedalías para crear caos y debilitar a Judá. Eso lo pueden leer ustedes en Jeremías 40:14.
Cuando hablamos del asesinato de Gedalías, en Jeremías 41 se narra, Ismael llegó a Mizpa como amigo. Oiga, ¿cómo es el? Primero llegan como como amigo. amigos. Comieron juntos con Gedalías. Increíble. Por eso se llama conspiración. Conspiración. En medio de la comida lo asesina traicioneramente. Mató también a los soldados caldeos, es decir, a los soldados de Babilonia y a los judíos que estaban allí. Tomó prisioneros al pueblo para llevarlos a Amón. Fue un golpe político y una traición enorme. ¿Qué presentó este acto? El asesinato de Gedalías fue una rebelión contra el gobierno de Babilonia, un rechazo a la palabra de Dios dada por Jeremías, una tragedia nacional que selló la ruina de los pocos judíos que quedaban en la tierra, una muestra de orgullo humano frente a la voluntad divina. Incluso hasta hoy, los judíos guardan un día de ayuno, el ayuno de Gedalías, en memoria de esta tragedia. Imagínese, pastor. En resumen general, queridos hermanos, Ismael, hijo de Netanías, era un descendiente del rey David, lleno de ambición política y orgullo. Conspiró contra el rey de Amón para asesinar a Gedalías, el gobernador nombrado por Babilonia, porque no aceptaba su autoridad ni quería la paz que Dios había indicado a través de Jeremías. Por eso destruyó a Gedalías y causó gran desastre en Judá. Es increíble. Y ahora ellos, cuando se ven de esa manera, que mataron al gobernador que puso Babilonia, tenían que esperar respuesta de lo que Babilonia iba a hacer. Y por eso aparece Jeremías y lo que usted dijo, Pastor Diego, en esta pregunta número 7, ¿qué advertencia de Dios dio Jeremías al remanente de Judá antes de partir hacia Egipto? Que no huyeran a Egipto, porque en Egipto no vamos a encontrar Mm, nosotros nada bueno. Y ya usted lo mencionó. ¿Qué se encuentra en Egipto? La muerte. la muerte total. ¿Algún comentario más, Pastor Diego? Resumiendo, pues vemos de que el Egipto literal de regreso a Egipto. Ahora hoy es el mundo. Así es. ¿Cuántos cristianos de nuestra iglesia, cuántos hermanos ya quieren regresar de regreso a Egipto? Pero el que regresa al mundo está eligiendo la La muerte. muerte. Totalmente, allá no van Así a es. encontrar ninguna ayuda. Entonces, es mejor quedarse aquí y ser fiel a Dios, sean muchos o pocos, porque regresar a Egipto es preferir la muerte. Así es, Pastor Diego. Vamos a tener la nota. Quiero leer la nota de la lección número 7 porque es muy importante. Las profecías de condenación pronunciadas por Jeremías sobre el residuo que se había revelado contra Nabucodonosor huyendo a Egipto iban mezcladas con promesas de perdón para aquellos que se arrepintiesen de su insensatez y estuviesen dispuestos a volver. Si bien el Señor no quería salvar a los que se desviaban de su consejo para oír las influencias seductoras de la idolatría egipcia, estaban sin embargo dispuestos a manifestar misericordia a los que le resultasen leales y fieles. Declaró, y los que escapasen del cuchillo volverán a la tierra de Egipto, la tierra de Judá. Pocos hombres sabrán pues todas las reliquias de Judá que han entrado en Egipto a morar allí la palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Mm. Qué mensaje de advertencia. Y es por eso que nosotros, cuando sucedió el asedio y esa desolación que vino sobre el pueblo de Dios, yo creo que los fieles tenían que permanecer allí, sujetos a la voluntad del Señor, sabiendo que Jeremías había profetizado también que iba a venir la liberación, que Ujú. iba a venir la restauración. Pero ellos, en lugar de confiar en las promesas de Dios, se adelantaron y querían pues buscar ayuda en Egipto, pero de Egipto No no encuentran encontramos nada, nosotros nada nada bueno. bueno. Y ahí podemos encontrar la destrucción. Yo creo, Pastor Diego, haciendo ya la conclusión de la lección que hemos estudiado, creo que hoy nosotros como pueblo de Dios, como el Israel moderno, debemos de purificarnos, debemos de mantener la línea, la separación, de poder escuchar la voz de Dios, Pastor Diego, porque cuando no escuchamos la voz de Dios, viene calamidad, viene destrucción y viene muerte espiritual.
¿Cuál sería, Pastor Diego, la última recomendación y consejo que usted quiere darnos a través del estudio de la lección que hemos tenido? Eh, lo que debemos tomar en cuenta es aceptar cualquier amonestación de parte de Dios, Amén. porque Dios no siempre nos habla como nosotros queremos. Sí. Y me llama la atención lo que dice Éxodo 34:7. ¿Cómo empieza el versículo 6 y 7? Dice que Dios es misericordioso, grande Ujú. misericordia, tardo en la ira, es paciente, que hace misericordia a millares. Pero ¿cómo termina el versículo 7? Dice, pero no tendrá por inocente al malo, Amén. tiene que ser castigado. Entonces, hermano Pastor Danilo y mis hermanos, aunque las amonestaciones no nos parezca a como nosotros queremos, pero si es de parte de Dios, es mejor hacer caso a la voz de Dios, Amén. porque no nos espera nada bueno. Yo tengo una conclusión personal. Sea que sirvamos a Dios o no le sirvamos, Dios no va a perder nada. Sí. Los que vamos a perder somos nosotros. Así es, Pastor Diego. Así es. Dios realmente nos da las oportunidades a nosotros. Él quiere que nosotros podamos escuchar su voz. Nos llama al arrepentimiento, nos llama para que nosotros podamos cumplir su voluntad, porque Dios nos ha marcado. En la Biblia encontramos nosotros los acontecimientos finales que vienen a nuestro planeta Tierra y nosotros debemos de prepararnos. Hay que tener cuidado, mis queridos hermanos, porque hoy podemos recibir un asolamiento individual por parte de la Babilonia espiritual, con todas sus formas de culto idolátrico, pueden penetrar en nuestro corazón y hacer que nosotros quedemos desolados. Pero en medio de todo ese asolamiento, Dios tiene siempre misericordia de nosotros y nos llama al arrepentimiento. Que la paz y la gracia de Jesús pueda ser con nosotros al estudiar, porque esto es historia. Es historia muy Sí, profunda que tenemos que entender, tenemos que conocer, pero que todo estaba escrito, todo estaba profetizado, como nosotros conocemos muy bien qué le espera al mundo. ¿Qué le espera al mundo? No viene un tiempo mejor. El aumento de guerras vendrá, el aumento de las hambrunas vendrá, el aumento de los desastres naturales viene. No hay un mundo mejor, hermanos. La gracia se cierra y luego ¿qué viene? Las 7 plagas postreras. ¿Acaso Dios no nos ha revelado lo que va a venir? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar, como dijo el pastor Diego, la voz de Dios. Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Y por eso el mensaje de Isaías y de Jeremías, que en ese momento hay una línea contemporánea de ellos, que viene uno y predica, y viene el otro y predica, y los mensajes iban a ellos para que no cayesen en el sentido de olvidarse de las amonestaciones del Señor. Isaías dice, si hoy oyereis su voz, no no endurezcáis vuestros endurezcáis vuestros corazones. Y el mensaje de Jeremías al pueblo de Israel fue, clama a mí y yo te responderé. Amén. Así que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Y muchas gracias, Pastor Diego, por aceptar la invitación de poder estar con el Instituto Investigativo Ministerial para tener la lección de escuela sabática. Pues ha sido una gran bendición y es nuestra responsabilidad, hermano Pastor Daniel, Muy bien. de dar esta explicación de acuerdo a lo que Dios quiere que seamos. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a finalizar con oración y les voy a agradecer a mis hermanos que podamos ser dirigidos en oración en este momento. Padre nuestro que moras en el cielo, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por los llamados, gracias por la historia que quedó registrada en el Antiguo Testamento, como dice el apóstol Pablo, como ejemplo para nosotros, para que no imitemos, para que no deseemos, para que no tropezcamos con los mismos obstáculos que tropezó el pueblo de Israel. Sí, Tanto amor, tanta misericordia. ¿Cuántos profetas no fueron enviados con un mensaje de advertencia, de amor y de misericordia? Y a pesar de la dureza del corazón, ellos seguían desviándose, no escuchaban tu voz. Y muchas veces nosotros como Israel moderno estamos igual o peor que el antiguo Israel. sí. Ruego, Señor, que nos perdones. Bendice a tu pueblo a nivel mundial.
y permite que podamos escuchar las claras advertencias y amonestaciones con relación al tiempo del fin que vivimos. No vienen tiempos mejores para nosotros. Hoy es el tiempo indicado para escuchar tu voz. Y hoy queremos decir, Señor, perdónanos. Perdona el pecado del residuo, perdona el pecado. Hemos pecado delante de ti. Por favor. Guárdanos en tu nombre. Bendice al pastor Diego, a su familia, que tú le puedas dar sabiduría para llegar a esos lugares lejanos aquí en este país de Guatemala y a través de la bendición que le das de poder conocer estos dos lenguajes de aquí de Guatemala, poder llegar a muchos corazones. Amén. Oh bendito Dios, perdona nuestros pecados. Bendice a mis hermanos y hermanas que nos siguen cada sábado. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias a usted, querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga, que nos sigue a través del Instituto Investigativo Ministerial. Que la paz de Dios quede con ustedes. Y queremos agradecer al Departamento de Multimedia, que hace posible y nos ayuda para que estas lecciones lleguen a través de la página oficial de nuestra iglesia a nivel mundial. Y recuerde, suscríbase al canal, comparta el link, estudiemos la lección de escuela sabática, y es una forma de poder ganar almas para Cristo. Que Dios les bendiga grandemente, que pasen un feliz sábado, y si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado. La paz de Dios quede con todos, en nuestro mejor deseo en oración. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos. Feliz sábado.